Para la primera imagen vamos a tener en cuenta el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas RETIE, específicamente el artículo 13, distancias de seguridad. Este artículo nos dice que la técnica más efectiva de prevención siempre será guardar una distancia respecto a las partes energizadas, ya que el aire es digámoslo así, es un excelente aislante. En este apartado se fijan en las distancias mínimas que se deben guardar entre líneas o redes eléctricas y elementos físicos existentes como carreteras, edificaciones, pisos de terreno, lugares peatonales, pastos o bosques, esto con el objeto de evitar contactos accidentales. Teniendo en cuenta que las líneas aéreas de Bogotá o de la ciudad se puede decir que son de media y alta tensión, podemos evidenciar en la imagen que el cableado se encuentra muy abajo, o sea, se encuentra caído y no cumple la distancia requerida que nos exige como tal la RETIE para evitar accidentes, digámoslo así, mortales con peatones o cualquier persona que tenga accesibilidad o tenga algún contacto directo con estos cables, ya que deben tener una distancia mínima para evitar este tipo de accidentes. En el artículo 3, específicamente en el numeral 13.2, nos habla de las distancias mínimas de seguridad para diferentes lugares y situaciones. Como podemos evidenciar en la tabla, nos dice que la distancia mínima al suelo en cruces con carreteras, calles, callejones, zonas peatonales, áreas sujetas a tráfico vehicular, teniendo una tensión nominal, tensión alta de 230 kilovoltios, tendríamos que tener una distancia de 8,5 metros del suelo al cableado como tal. Esa es la distancia que se debe tener para evitar este tipo de accidentes. Por eso en la imagen que observábamos anteriormente no se cumple, ya que el cable se encuentra muy por debajo de la distancia correcta en la que debe estar, y esto puede producir claramente accidentes no solo para personas que trabajen directamente en los postas, sino para peatones que cruzan todo el tiempo por esta parte. Aquí pues agregué una foto como más detallada, donde se logra ver la diferencia de los cables que están en la distancia correcta y el cable que se encuentra caído a una distancia que una persona alta o una persona que lleve un objeto largo lo pueda alcanzar y pueda tener un contacto directo. Para la segunda imagen vamos a usar nuevamente el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas RETIE, el artículo 20 que nos habla de requerimientos para los productos. En este artículo podemos encontrar los productos RETIE, es decir, los de mayor uso en las instalaciones eléctricas, que debe cumplir con unos requisitos específicos. Como podemos observar en la imagen que estamos visualizando en este momento, podemos ver que es un tablero eléctrico. A este tablero eléctrico se le debe implementar de forma visible la tensión nominal de operación, corriente nominal de alimentación, número de fases, número de hilos incluyendo tierras y neutros. También se debe tener en cuenta el símbolo de riesgo eléctrico, que lo vemos ubicado en la imagen, cuadro para identificar los circuitos y de forma visible indicar la posición en la que deben estar las palancas de accionamiento. Adicionalmente debe tener grado de protección y diagrama unifilar original del tablero. También cabe resaltar que debe tener de forma visible las instrucciones para instalaciones, operación y mantenimiento del tablero eléctrico. Teniendo en cuenta lo anterior, se debe implementar el rotulado e instructivos de manera clara, permanente y visible. Como podemos observar en la imagen, no se están cumpliendo estos ítems, ya que no los tiene de forma visible, y nos aclara la norma que debe estar claro, visible y permanente todo el tiempo para que la persona que tenga acceso al tablero eléctrico pueda entender y leer la información de forma eficiente y fácil. Para la última imagen tendremos en cuenta la resolución 5018 del 2019,
Capítulo 2. Medición, corte, suspensión y reconexión. Específicamente el artículo 82 que nos habla de actividades relacionadas con medición en donde se debe tener en cuenta unas indicaciones respectivamente para la labor. En la imagen podemos evidenciar los medidores que aunque claramente ahí no se ve evidencia como del trabajo de medición, sí se debe tener en cuenta los siguientes lineamientos en el momento que se haga esa labor. Se debe diligenciar el formato preoperacional en el que se incluyan los peligros asociados y sus controles antes de la ejecución de la tarea. Siempre el personal que realice esta actividad debe usar EPP y EPC requeridos de acuerdo al nivel de tensión. También es importante resaltar nuevamente que debe haber las distancias mínimas de seguridad respecto a partes energizadas. También encontramos que en los circuitos de baja tensión no podrá hacerse contacto directo con puntos de los que no hay certeza que no tienen tensión. De lo contrario, deben tener guantes aislantes y protección facial adecuada. Las cajas metálicas en donde no se evidencie la puesta a tierra se deben considerar energizadas a la tensión más alta. En la instalación o el retiro de los medidores siempre se hará desconectando previamente la carga y claramente se deben usar herramientas aislantes y protección para el arco eléctrico. También cabe resaltar que que en el momento que se requiera hacer retiro de un medidor, se deben dejar aislados y señalizados debidamente los conductores de fase, neutro y tierra. Y siempre se debe tener en cuenta que toda área de trabajo se debe señalizar y delimitar sin ninguna excepción. Estos son los ítems que debemos tener en cuenta en el momento que se realice un trabajo de medición, claramente pues con los medidores, y son lineamientos que se deben seguir específicamente.